Primera Juan 12 al 14. Y vamos a leer, la palabra de Dios dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Vamos a orar. Bendito Dios, te exaltamos y te glorificamos, Señor, en esta mañana. Nos hemos reunido aquí, Señor, pensando en ti, alrededor de tu nombre, Señor, para buscar únicamente tu gloria, porque para eso hemos sido creados. Gracias porque nos has llamado. Gracias, Señor, porque no pudimos resistir a tu llamado y aquí estamos en tus brazos, a tus pies, Señor, sirviéndote. Esperamos, Señor, que estés recibiendo todo lo que en este servicio se ha hecho y que ahora tú nos hables a través de tu palabra. De que tú nos bendigas, Señor, y abras nuestro corazón y nos hagas crecer y nos hagas madurar en esta carrera de la vida cristiana. Bendito seas tú, Señor, y estamos dispuestos a escuchar lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver 4 características de las personas a quienes Juan les escribe esta carta, para que conociéndolas examinemos nuestras vidas y podamos concluir si realmente tenemos comunión con Él y así no dejarnos manipular por falsos maestros. Vamos a ver esas 4 características. La primera es, ellos han sido perdonados. La segunda es, ellos conocen realmente a Jesús. La tercera, ellos tienen victoria espiritual. Y la cuarta, ellos conocen a Dios Padre. Sabemos entonces, según lo que ya hemos venido predicando en este libro, el apóstol Juan está dedicándose a escribir porque quiere aclarar en la mente de sus lectores cuál es la sana doctrina. Y según escuchamos ya en sermones anteriores, Juan solamente les tiene que recordar, no les tiene que enseñar mucho. Habían falsos maestros infiltrados en la iglesia que estaban enseñando cosas erróneas. Esta es una costumbre de siempre. Siempre hay personas que no han comprendido las sanas doctrinas y quieren ser bastante creativos y traer cosas nuevas a la iglesia y traer conceptos del mundo. El diablo siempre ha usado la confusión, la mentira. Desde que Adán y Eva pecaron, el diablo ha manipulado lo que Dios dice, con que Dios ha dicho, para cambiar la mente de la persona, para confundirla y para hacerle creer otra verdad. Nosotros sabemos que en cuanto a la Biblia, otra verdad no existe. Existe una verdad y otra verdad es una mentira. Juan aquí quiere refrescar a sus hermanos en cuanto a su conocimiento y les dice: yo no les traigo nada nuevo. Yo les vengo a decir lo mismo que les dije hace años. Lo mismo que fue desde el principio, eso es lo que yo les traigo a ustedes. Lo que nosotros hemos visto y oído tocante al verbo de vida. Sabemos que los apóstoles estuvieron con Jesús personalmente. Ellos tuvieron el privilegio, ellos tuvieron esos momentos gloriosos de poder estar con el Maestro, de poder abrazarlo, de poder estrechar su mano
de poderle tomar del hombro o recibir las mismas muestras de cariño de Él. El mismo Juan se recostaba en el pecho del Señor. Algunos dicen, Juan habla mucho del amor en sus libros, porque él conocía el sonido del corazón de Jesús al estar recostado en su pecho. Probablemente Juan era muy jovencito y Jesús lo abrazaba y bromeaba con él más que con los demás. Lo estaba animando. Jesús sabía que iba a ser el último apóstol. Y aquí ahora el último apóstol es el anciano, a quien está tratando como hijitos a los hermanos de las iglesias. Pero Juan les está dando distintivos también, según sermones anteriores que hemos tenido, les está dando distintivos a los cristianos, quienes realmente son creyentes, quienes son hijos de Dios. Empezando con los falsos maestros, que no lo son. Si ustedes ven a alguien que les trae una doctrina que no es la que ustedes ya recibieron, no le crean, no es hermano, no hay comunión. Y es que esta carta de Juan, la palabra clave es comunión, conexión, cosas en común. ¿Cuál es la comunión entre ustedes y nosotros? El Espíritu Santo. Es la salvación. Nosotros tenemos algo en común, que es el perdón de nuestros pecados. Tenemos algo en común, que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Somos salvos. Alguien que no tiene esas características, alguien que no ha sufrido el nuevo nacimiento, no tiene nada en común con la iglesia. Está totalmente afuera. Por esa razón, cuando se encuentra en la iglesia una persona que ha estado practicando pecado y los hermanos vienen y le aconsejan que abandone el pecado y le dicen que eso no está bien y lo traen a una sesión y le dan consejería y esta persona no se arrepiente, entonces le hacen una excomunión. Lo declaran como que nunca ha pertenecido a la iglesia. En otras palabras, Pablo dice, entregadlo a Satanás. Siempre le ha pertenecido. Nunca ha tenido el nuevo nacimiento. Juan aquí les está diciendo a sus hermanos en las iglesias, si ustedes ven que alguien está predicando algo que nosotros no predicamos como apóstoles, no lo tomen como hermano, no lo tomen como predicador sano, no lo tomen como un maestro de la Biblia. Es un falso maestro, es un falso profeta. De eso es lo que viene hablando Juan. Y Juan también habla de aquellos que están siguiendo a esos maestros falsos. Aquellos que les hacen caso, aquellos que les creen más que a la palabra de Dios. Y es que son personas a las que no les interesa profundizar en las Escrituras, más les interesan las cosas nuevas, las cosas que rascan los oídos, porque tienen comezón de oír. Aquí está Juan entonces, diciéndoles, esta carta es para ustedes, no es para los que no pertenecen a la iglesia. Esta carta es para ustedes, hermanos, los que están en comunión con nosotros. 6 veces dice, os escribo a vosotros. Con ustedes estoy hablando. No estoy hablando con los otros. No estoy hablando con los falsos maestros. No estoy hablando con los que se van detrás de ellos. Estoy hablando con los que han sido perdonados de sus pecados. Casualmente el viernes estuvimos hablando acerca del beneficio del perdón de pecados, de la necesidad del perdón de pecados. Os escribo a vosotros, hijitos. Juan como apóstol, como el mayor de los hermanos, el que tenía más autoridad en esos momentos, él le dice hijitos a todos. Hijitos con cariño, para todos los creyentes.
Él se está poniendo en el lugar de un padre espiritual. Vuestros pecados, dice, a vosotros os escribo porque vuestros pecados os han sido perdonados. Esta carta no es para una persona que no ha tenido perdón de pecados. El perdón de pecados es algo indispensable para que una persona pueda entrar en el reino de los cielos. Jesús tomó como prioridad el hecho de perdonar pecados. Mateo 9:2 le dice a un paralítico que habían metido por el techo: te animo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquel hombre tal vez no había pedido nada, solo con su presencia en ese lugar era obvio que lo que él quería era una sanidad. Pero dentro de su corazón no solamente quería una sanidad, sino que ya tenía una fe por aquel hombre que estaba predicando dentro de esa casa. Y qué curioso ver que Jesús estaba tan rodeado de gente, estaba tan abarrotado aquel lugar, aquella casa, que no podían entrar al enfermo por la puerta. Pero solo a uno le dice: tus pecados te son perdonados. Y es que son pocos los que reciben el perdón. En el caso de la mujer que lavó los pies de Jesús, ahí habían personas sentadas alrededor de Jesús. Ahí estaban los apóstoles, todos estaban siendo servidos, todos estaban sintiéndose con el privilegio de comer con el Maestro Jesús. Pero de repente entra una mujer quien no tenía permiso de llegar hasta ahí donde los hombres estaban comiendo. Una mujer que no tenía permiso de tocar a un hombre, no tenía permiso de soltarse el pelo, no tenía permiso de tocar a un rabino, y llegó hasta allí y tocó sus pies y los mojó con sus lágrimas y le puso un perfume y lo secó con su cabello. Esta mujer hizo todo lo contrario a lo que la tradición, la ley le permitía. Sin embargo, solo a ella Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Es que Jesús sabe cuál es la necesidad más grande de una persona. La necesidad más grande de cualquier persona es el perdón de sus pecados. La salvación se obtiene mediante el perdón de pecados. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Aquí es Jesús diciéndole a sus opositores, a sus enemigos: porque no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay una serie de cosas ahí que le pasan a la persona, que le pasaron a usted cuando usted vino a los pies de Jesús, cuando usted recibió su salvación. Usted creyó porque Dios le regaló la fe, Efesios 2:8-9. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios le regaló una fe, y por esa fe usted creyó en Él, y usted estuvo totalmente convencido que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay perdón de pecados. Y usted pidió perdón, y usted fue perdonado. Pero estos hombres de aquí, de Juan 8:24, están rechazando públicamente, activamente a Jesús. Leámoslo otra vez. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Morir en pecado es el resultado de no creer en Cristo. La fe en Jesús, en su nombre, es lo que trae perdón y salvación. Aquí le está hablando a sus hijitos espirituales, Juan. Y les dice: a los que les estoy escribiendo es a ustedes, a nadie más. Esta carta es para ustedes.
Porque ustedes han tenido perdón de pecados por su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús. Su nombre no se refiere al sonido del nombre, sino al carácter de la persona que tiene ese nombre, a su fama, a lo que la persona es, a lo que él representa. Hay ahí una secta que dice que nosotros estamos adorando a otro Dios o al diablo, porque no decimos Jehová, nosotros decimos Dios. Porque ellos se confunden al interpretar estos textos. Ellos creen que la palabra Jehová es como mágica y si no la pronunciamos no tenemos salvación. Como que si decimos Dios en vez de decir Jehová estamos pecando. Pero la verdad en la cultura judía, cuando decían en su nombre, no se referían a cómo suena esa palabra, sino a la persona misma, a su esencia. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito, estas palabras, el libro de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, no es pronunciando la palabra Jesús, como yo me voy a salvar, sino creyendo lo que Él es. Jesús es el Cristo, ¿lo cree usted? Lo creo. Jesús es el Hijo de Dios, ¿lo cree usted? Lo creo. Bueno, usted tiene vida en su nombre, porque eso no se lo declaró, no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y sucede que esta misma secta cree que Jesús es hijo de Dios, así como los ángeles. Se equivocan tremendamente también. Porque Jesús no es hijo de Dios, así como los ángeles. Jesús no es un ser creado como los ángeles. Jesús es el unigénito. Él es hijo de Dios en una manera única. Única. No lo podemos meter entre la creación, no lo podemos meter entre la misma categoría de los ángeles. Entonces no solamente es creer en Jesús, como a mí me parece, no solamente es fabricar un Jesús a mi conveniencia, se trata de creer en el Jesús que Dios dice, que la Biblia dice, que la palabra de Dios dice. No somos salvos por mencionar solamente cómo Él se llama, como aquella persona que está en peligro, aquella persona que tiene un problema y que dice, ay Dios mío, ay Jesús de Nazaret, Señor de la misericordia. Mencionando eso, no nos vamos a salvar. Es la fe que usted tiene en esa persona la que le hace salvo, por la gracia de Dios. No podemos ser salvos si le adjudicamos un carácter o una esencia diferente a lo que Él es. Si usted cree en un Jesús diferente, si usted cree en un Jesús que la Biblia no dice, usted no puede ser salvo. Por esa razón es de que el evangelio puro, el evangelio real, lo que fue desde el principio, es necesario que sea predicado tal y como es. Si usted le predica a una persona un evangelio diferente, usted está predicando mentiras, herejías. Yo sé que usted no lo hace, pero hay muchas iglesias que esconden el verdadero evangelio y que sacan un evangelio que rasca orejas, ¿sí? Que acaricia, que le hace piojito, masaje a la gente. Un evangelio de que tú vas a ser muy sano, de que tú vas a ser muy próspero, de que tú vas a ser muy famoso. Ese no es el evangelio. El evangelio es aquel que predica a Jesucristo como Hijo de Dios, que puede perdonar tus pecados si te arrepientes de toda esa maldad que has hecho.
Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué quiere decir Señor? Y me ha tocado mencionar a esta secta ahorita porque el texto así lo pide. Confundir el señorío de Cristo, malinterpretar el señorío de Cristo es fatal, cuesta la vida eterna. Ellos dicen que Jesús es un Señor terrenal. Cuando dice el Señor, cuando la Biblia dice el Señor, se refiere a Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento los escritores intercambian el Señor para Dios Padre y intercambian con Dios el Hijo, el Señor. Y eso lo estuvimos viendo en el libro anterior que mencionamos, que estudiamos, perdón. Jesús es un Señor universal. Él no solamente es Señor en la tierra, Él es un Señor que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Él es exaltado sobre todo nombre de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No sé cómo se le puede adjudicar al Señor señorío, a Jesús señorío solo en la tierra. Juan está escribiendo a quienes habían conocido que son pecadores y habían pedido perdón en el nombre de Jesús. Juan le estaba escribiendo a aquellos que habían sido perdonados y que por lo siguiente eran salvos. Juan no le escribe a los falsos maestros ni a los seguidores de ellos. Él les está escribiendo a los que realmente ya eran hijos de Dios, a los salvos, a los hermanos, a los creyentes verdaderos y a los lavados, a los escogidos, a los adoptados, los destinados para vida eterna, a los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Es para usted esta carta, hermano? Cuando usted lee esta carta, ¿se siente aludido? Hijitos, a ustedes les escribo estas líneas. Ustedes que han pedido perdón y lo han recibido, y sus pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Ya reconoció usted que es pecador? ¿Ya pidió perdón usted por sus pecados? Hay muchas personas que se dicen cristianos, que se dicen creyentes y que creen que son salvos solo porque asisten a la iglesia, o solo porque cantan, o porque se comportan como un feligrés fiel en la iglesia. Pero en realidad no han reconocido sus pecados al nivel que Dios quiere. Todavía siguen sintiéndose dignos por sí mismos de ir al cielo. Todavía creen que se van a salvar por obras, por ser muy buenos, por vestirse bien, por aprenderse textos, por cantar bonito. En realidad es salvo aquel quien ha recibido perdón de pecados. Y por eso le pregunto a usted, ¿ya pidió perdón por sus pecados de corazón? ¿Ya sufrió esa transformación? ¿Ya se dio cuenta de la negrura de su corazón? ¿Ya reconoció usted que sin Dios, sin la sangre de Cristo, usted está perdido? Y que va al infierno y que lo merece. La mayoría de personas en la calle dice, yo no le hago daño a nadie. Yo soy buena persona. Aquel que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Porque Dios dice en su palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Está seguro usted de que sus pecados han sido perdonados?
¿Está seguro usted que Dios ya le perdonó? Aquí dice, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. Está en las líneas anteriores. Si usted lo hizo de corazón, dese por perdonado. Sigamos leyendo. Punto número 2. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y aquí hay algo curioso. Si usted se salta al versículo 14, se va a dar cuenta que es la misma frase. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y es que Juan ahí está siendo enfático. Si ustedes se dan cuenta, en estos versículos que estamos ahorita analizando, hay 3 cosas que él dice. Dice, hijitos, menciona a cierto tipo de personas, dice padres y después dice jóvenes. Y después vuelve a repetir la fórmula. A los hijitos les dice prácticamente lo mismo en diferentes palabras. A los padres les dice lo mismo con las mismas palabras. Y a los jóvenes les dice lo mismo y les agrega un poquito más. Y ya lo vamos a estar viendo. Padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Y quién es desde el principio? Lo que Juan ya está diciendo desde que empezó su carta. Conocer a Jesús. Versículo 13 y versículo 14, las primeras partes. Ahí nos habla de personas maduras, personas que ya tienen años de conocer la verdad, personas que hasta este momento ya su vida espiritual ha avanzado y tienen cierta madurez. Ya pasaron a ser líderes de la iglesia, ya se les toma en cuenta porque son personas estables, porque son personas adoctrinadas, porque son personas que conocen la verdad y no la van a dejar por un lado. Todo pastor quisiera que todos estuvieran en esta categoría, todos los de la iglesia. Padres, personas maduras, personas que ya tienen la suficiente experiencia y madurez en el Evangelio para aconsejar a otros, para ayudarle a otros, para dar una clase, para dar una prédica. Personas que pueden ser útiles en la iglesia. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ellos conocieron la doctrina fundamental. Ellos conocieron las verdades bíblicas, la verdad del Evangelio, conocieron a Jesucristo realmente. Pero no solamente se refiere a conocer información, no se refiere únicamente a adquirir conocimientos obteniendo diplomas de este y de este y de este curso. En tiempos de Juan, el conocimiento, el gnosis, el gnosticismo estaba muy de moda. Hoy tenemos algunos movimientos que se dicen cristianos que han mezclado el gnosticismo con el cristianismo, igualmente como estaba ocurriendo en tiempos de Juan. Lo conocemos como ciencia cristiana. Esto no es nuevo, esto viene desde los inicios del cristianismo. Los conceptos gnósticos estaban invadiendo la iglesia y Juan lo sabía, por eso estaba escribiendo esta carta. Juan le dice a sus lectores, ustedes no necesitan llegar a un conocimiento elevado de nada más que el mismo Jesús. Conocer mucho, elevarte, iluminarte. Eso es lo que los maestros hacían antes. Ellos decían, los falsos maestros, ellos decían, yo soy una persona especial. Yo he alcanzado un nivel espiritual de conocimiento y yo te puedo enseñar a ti. Tú me necesitas a mí para poder avanzar.
Tú me necesitas a mí, yo soy especial. Tú no puedes seguir adelante sin las clases que yo te voy a dar. Y Juan les dice, les escribo a ustedes porque ustedes ya conocen al que es desde el principio. No hay otra cosa más necesaria para la salvación que conocer a Cristo. Juan 17:3. Jesús orando, su oración sacerdotal, intercesora por sus discípulos y por los que habían de venir después de los discípulos, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay otra cosa más necesaria para la salvación que conocer a Cristo. Cuando hemos hallado a Jesús, hemos encontrado el camino al Padre. Y de Él es que viene el perdón y la salvación. Los hermanos en Cristo de Juan se habían encontrado con Jesús el día que aceptaron su nombre, que le reconocieron como hijos de Dios cuando pidieron perdón y fueron limpiados. Ellos fueron visitados por el Espíritu Santo de Cristo y éste está viviendo dentro de ellos desde el día en que creyeron. Y la fe que tienen en Él, nada ni nadie la va a cambiar. A ellos les escribe porque ellos siguen allí, conservan la confianza, la relación, una comunión con Cristo que ningún falso maestro puede romper. No es bueno que el gnosticismo y cualquier otra tendencia filosófica, religiosa, política, de salud, sociológica, psicológica, alimenticia, económica, científica, esotérica, pagana, cultural, la moda, ni nada le sea adjuntada a la doctrina de Cristo. Cristo no necesita nada para funcionar. Cristo lo es todo y es suficiente en todo y en todos. Nosotros estamos completos en Él, Colosenses 2:10. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas. Tiempo pasado, usted la tiene. No nos hace falta nada. Después de haberle conocido. No existe otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No somos más salvos por aprender más. Con una sola vez que hayamos encontrado con el Maestro y nos dijo: hoy es necesario que vaya a tu casa porque la salvación ha venido a ti, eso es suficiente. Ese fue el mejor día de su vida y de mi vida, porque le conocimos y ahí recibimos la vida eterna. Esta secta de la que estoy hablando dice que usted va a tener, está más cerca de la salvación entre más estudio bíblico recibe. Porque ellos dicen que es el conocimiento, la información. La verdad, esto solo ocurre antes de recibir a Cristo. La porción del evangelio que usted recibió, esa parte esencial, la semilla, el evangelio que usted recibió, era lo único necesario que usted debería conocer para recibir la vida eterna. Perdón de pecados, la deidad de Cristo, la Trinidad, la unicidad de Dios, la depravación del hombre, la vida eterna. Esas cuestiones que a usted le predicaron a veces 4 o 5 leyes espirituales, es lo único que usted necesita saber para ser salvo. Ya lo demás de la Biblia, la historia de David, las historias de Pablo, los viajes de Pablo, todo eso es conocimiento después de la salvación, pero no necesita adquirir conocimiento para ir salvándose cada vez más. Eso es un error. Aquí conocimiento se refiere a encontrarse personalmente con Jesús, conocerlo. Les pongo un ejemplo. Está
un chico y le dice a su amigo, hoy conocí a una muchacha. Oh, ¿la conoció? ¿La conoció? Se casa con ella y a los 20 años dice, la sigo conociendo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos conocen exactamente a su esposa? Exactamente. ¿Todo? ¿No cambia ella? ¿Quién se rió por ahí? A veces yo no me conozco ni a mí mismo. Pero aquí lo que habla del conocer a Jesucristo es de ese encuentro personal en el que se reconectó su espíritu con el Espíritu de Dios. Dios le dice a Adán, el primer hombre, si tú comes de ese fruto, ese día morirás. Pero Adán siguió vivo, aparentemente, pero espiritualmente él se fue desconectado de Dios, fue separado de Dios y el espíritu de Adán quedó muerto en delitos y pecados. Y así nacimos todos. Pero cuando usted conoció nuevamente, cuando usted se dio cuenta que existía un Salvador y el Espíritu Santo entró en su vida, usted recibió vida espiritual. Su espíritu ya no está muerto. Y eso es conocer. Eso es conocer al que es desde el principio. Entonces ustedes padres, ustedes gente madura, a pesar de todos los años que han pasado, ustedes no se han olvidado de aquel que les amó y que les salvó y les perdonó. A través de todo este tiempo ustedes siguen firmes. Y bien lo dijo el Señor, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. O sea que el hecho de perseverar hasta el fin es una evidencia de que usted realmente obtuvo la salvación, tuvo ese momento de conocer a Dios. Punto número 3. Les escribe a quienes tienen victoria espiritual. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Toda persona que ha recibido a Cristo y está sellado con el Espíritu Santo, ha ganado y es más que vencedor en Cristo Jesús. Romanos 8:37 fue nuestra lectura devocional de hoy. Juan sabía que el creyente ya no vive en derrota. Juan reconocía que todo aquel que nace de nuevo es victorioso. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, no a veces, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y es que estamos del lado del triunfador Jesús, el Hijo de Dios. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados. Mire lo que hizo Jesús en la cruz. Despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, las huestes espirituales de maldad, ese montón de demonios, legiones de demonios, que creyeron que ellos habían triunfado sobre Jesús cuando lo vieron colgado de aquel madero, sangrando, muriendo. Ellos estaban celebrando un triunfo, pero en realidad no se daban cuenta que el triunfo era de Cristo, porque con esa muerte, porque con ese derramamiento de sangre estaba comprando gente de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua y toda nación para Dios y hacerlos sacerdotes, ustedes y yo. Ahí los derrotó, ahí triunfó sobre ellos, sobre la cruz. El creyente no debe preocuparse de que Satanás vaya a arruinar su comunión con Dios, porque Dios le cuida y nada podrá derrotarle, puesto que mayor es el que está en el cristiano que el que está en el mundo.
Que nadie venga a manipular al creyente para que tenga miedo y ande buscando la victoria que Cristo ya ganó para él. Y una victoria que le dará hasta el final del mundo, porque le prometió estar con él todos los días. Juan 16:33, Jesús les dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El hecho de que a Jesús lo hayan crucificado no quiere decir que él haya perdido. El hecho de que a los cristianos los persigan no quiere decir que seamos perdedores. Somos triunfantes, porque cuando somos débiles somos fuertes en el Señor. Y si usted tiene problemas, si usted tiene persecución, si la vida de usted después de ser cristiano se da cuenta que comienza a cambiar en un sentido negativo en cuanto a sus amistades, que lo rechazan, que lo critican, que le preguntan: ¿por qué estás ahora ahí con los evangélicos? ¿Por qué vas ahora a la iglesia? ¿Por qué mejor no nos vamos a la disco y nos emborrachamos como antes? ¿Por qué no buscamos a chicas como antes? ¿Por qué ya no te gusta hablar de la suegra? Si usted comienza a recibir rechazo, no se sienta mal. Si al Señor lo rechazaron por la justicia, a nosotros nos van a hacer lo mismo. Pero somos triunfadores, hemos vencido al maligno y lo seguimos venciendo cada día cuando en Cristo nos sometemos a Él en oración y nos sometemos a Él en meditación de su palabra, en comunión con los hermanos. Le estamos dando la espalda al enemigo, porque dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Si alguien le estaba diciendo a los cristianos que estaban viviendo como perdedores, si no les escuchaban a ellos, los falsos profetas, como los iluminados y los superdotados, los supersantos, los creyentes verdaderos saben que ya son ganadores en Cristo Jesús, que les da la victoria siempre. El apóstol Pablo le dice a los colosenses que nadie os prive de vuestro premio. No es un premio ganado por nosotros, es un premio ganado por Cristo. Que nadie los haga a ustedes sentir tristes ni mal, porque les traen nuevas cosas, nuevas cargas. Si ustedes no pertenecen a esta organización, ustedes no pueden ver el reino de Dios. Si ustedes no tienen membresía en esta iglesia, en esta religión, ustedes no van a ver a Dios. Que nadie les diga eso. Si ustedes fueron perdonados por sus pecados, si ustedes conocen personalmente a Jesús y si ustedes están en triunfo sobre el enemigo, a ustedes les estoy escribiendo esta carta. Ustedes son hijitos, ustedes son hermanos. Dice la segunda parte del 14: porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ahí vamos a dar un salto. El creyente es un triunfador porque ha vencido al maligno, pero el arma que tiene para vencer a su enemigo es la palabra de Dios. Lo que ya aprendieron desde el principio es lo que les mantiene en triunfo. Ellos aprendieron y siguen aprendiendo. Ellos son fortalecidos porque conocen lo que Dios dice y puede conocer más de la voluntad de Dios porque se mantiene en constante estudio. La salvación no se gana por mucho estudiar, pero el triunfo diario ante las huestes de maldad sí se gana por el conocimiento del Señor, por el conocimiento de su palabra. Salmo 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué tendrá el joven una reputación limpia? Con guardar su palabra, con guardar la palabra del Señor. Un joven que a pesar de todas sus pasiones, a pesar de todas las oportunidades que tiene en el mundo, conoce la Biblia y se ajusta a ella, tiene un camino limpio, tiene una vida limpia, tiene una vida sana. No hay nada más triste que ver a un joven que tiene a su corta edad arruinada su vida.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Por eso, hermano, a sus hijos, los que tienen hijitos, los que tienen nietos, no se cansen de contarles historias bíblicas a los niños. No se cansen de exaltar la palabra de Dios ante esos niños, ante esos jóvenes. Porque esto es lo que les va a guiar en su vida para que no cometan errores y no se arruinen. Hay quienes dicen, no les metas tanta Biblia a los niños porque se aburren y después la rechazan. No. El Señor dice, háblales a tus hijos en la casa, andando por el camino, en todas partes. Llénales su corazón de la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y el joven que ha crecido con la palabra del Señor en su corazón, tiene una arma poderosa, tiene una espada de 2 filos con la que puede atacar, con la que puede desactivar los ataques del enemigo. Sigue diciendo en el versículo 10 de Salmo 119, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la forma de ganarle al enemigo. ¿Se sabe ese canto usted? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, con guardar su palabra. ¿Lo ha oído? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es que el joven necesita la palabra de Dios cada momento porque es más atacado. Me dice una vez un hombre viejo, no es necesario ser guapo para conquistar muchas mujeres, es necesario ser joven. De ahí todo lo demás es fácil. El joven tiene muchas tentaciones. El joven tiene muchas oportunidades de caer, aunque no sea guapo. Tiene todas las fuerzas, tiene todo el tiempo, tiene toda la libertad de ofender a Dios. Pero aquí le está diciendo Juan a estos jóvenes fuertes de la iglesia, les está diciendo, ustedes aunque son jóvenes, están bien fortalecidos. Y esa es una señal de que ustedes están en comunión, ustedes pertenecen a Dios, ustedes no son del mundo. Este es un joven fuerte porque la palabra lo fortalece. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, citó 3 pasajes de las Escrituras y triunfó sobre el tentador. No se dejó vencer en esa batalla que es en la mente. Jóvenes, tenemos aquí un joven, mi hijo. ¿Cuántos ataques en contra de tu fe has tenido en la universidad? El diablo ataca la mente. El diablo te quiere torcer los conceptos que te han enseñado tus padres. Pero Juan le está hablando a esos jóvenes que ya pasaron por esa etapa en que son tentados a dudar de la veracidad de las palabras de Dios. Que son tentados por la ciencia, la mal llamada ciencia a veces. La ciencia no se debería estar metiendo en las cosas espirituales. El científico se debería de dedicar a hacer sus ensayos y hacer sus inventos y no estar atacando el corazón de una persona que quiere vivir moralmente correcto. ¿Por qué un profesor de la universidad ridiculiza a un muchacho que quiere vivir una vida santa? No tendría por qué estarse metiendo en eso para nada. Sin embargo, los atacan. Es un ataque del enemigo. Es un ataque del enemigo. Por eso el joven que se alimenta de la palabra de Dios, el joven que lee, el joven que estudia la palabra de Dios, tiene el arma más poderosa para cortarle la cabeza
a cualquier mal pensamiento, a cualquier mal concepto. Ahora con la nueva moralidad, esto está de cabeza. El mundo ha llegado a los niveles de Sodoma y Gomorra, con esto del arco iris, con esto de es mi cuerpo, es mi decisión. Si fuera tu cuerpo, la muerta serías tú y no tu bebé, ¿verdad? Ya por ahí están cambiando la mente de los jóvenes y quieren comenzar a justificar la pedofilia. ¿Se da cuenta usted hasta qué bajo? Es que son personas que así lo sienten, así lo desean, y no podemos impedirle que ellos realicen sus deseos. Quieren tener relaciones sexuales con un niño y ya lo están justificando. Un día de estos vamos a ver a un hombre casándose con su gato o con su cabra y van a decir, déjalo porque eso es lo que quiere. Pero los jóvenes tienen que ser fuertes en la palabra de Dios para no dejarse ensuciar sus mentes y ser triunfadores. Punto número 4. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. En el punto anterior de los padres, ellos habían conocido a Jesús. Ahora los hijitos. Ahora, ¿por qué dice hijitos otra vez? Algunos creen, hay algunos estudiosos, que se refiere a una edad diferente. Aquí los hijitos se refiere a una persona que está en una edad adolescente. No es la misma palabra hijitos que hijitos de los versículos anteriores. Está hablando a niños y después le está hablando a adolescentes, le está hablando a jóvenes y le está hablando a padres. Estas son las diferentes etapas de la madurez cristiana. Y aquí dice, habéis conocido al Padre. ¿Quién quiere más conocer al Padre que un hijito? Que alguien que depende de Él. ¿De qué manera conoce a alguien al Padre Dios? ¿Cómo puedo yo tener una relación para conocerlo? Pues a través del Hijo. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de llegar al Padre es a través del Hijo. Y ese es el problema con el pueblo judío. El pueblo judío cree en Dios. El pueblo judío cree en Jehová del Antiguo Testamento, en eso están bien. Ellos creen en Él, pero no pueden llegar a Él, no pueden lograr el favor de Dios si no creen en su Hijo. Por eso les dijo Jesús, en vuestros pecados moriréis, porque no creéis en mí. Y si no creemos en Jesús no podemos llegar a Dios. Alguien dice por ahí, todas las religiones llevan a Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El único camino a Dios es Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Jesús de los evangelios, el Jesús de la Biblia, tal y como está ahí. Cuando Jesús pagó por los pecados de sus escogidos, reconcilió al mundo con el Padre, entonces el arrepentido puede conocerle al Padre, gracias al sacrificio que el Hijo hizo. Gracias a Jesús podemos clamar Abba Padre y podemos orar Padre nuestro que estás en los cielos. Podemos decir que hemos recibido todo don perfecto de parte del Padre de las luces. Nuestro Padre Celestial es quien nos adopta y nos convierte en sus hijos y nos permite la entrada al cielo y a la familia de Dios. Juan 1:10, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven la relación de hijitos y padre? Juan está utilizando estos conceptos para penetrar más la mente y el corazón de sus hermanos. No hay nada más importante que el conocimiento de Dios.
Y eso los creyentes ya lo tienen. No necesitan más. No hay cosa nueva que se les deba exigir. El creyente no debe dejarse asustar o manipular por lo que un mentiroso falso profeta diga. No debe creer cuando le dicen que la vida eterna se gana conociendo esto y lo otro, conociendo a este hombre o al otro hombre, siguiendo sus enseñanzas. Conoce a Dios Padre a través de Jesús y es todo y no necesitas más. Juan quiere que los que han experimentado perdón de pecado sepan que ellos están en comunión con Dios. Acuérdense que el tema principal de la carta es la comunión. ¿Quiénes están realmente conectados? Que son verdaderamente cristianos y que se olviden de las cosas que los falsos maestros les están pidiendo hacer. Cosas, por cierto, nuevas. Juan quiere que sus hermanos estén seguros y que su gozo sea cumplido, por eso les escribe y lo dice en 1 Juan 1:4. Así empieza él su libro. Lo que necesitamos para estar bien con Dios está en las Escrituras, está en el mensaje de siempre, el Evangelio de Jesucristo. Si tenemos lo que ahí dice, lo tenemos todo y nada nos falta. Hermanos, se ha levantado tanta gente hoy como en el tiempo de Juan. Los ungidos, los profetas, los apóstoles. De repente van a salir por ahí los arcángeles. ¿Quién sabe qué más tipo de lobo vestido de oveja? Ellos quieren que se les ponga una alfombra roja. Ellos quieren que se les den grandes ofrendas. Ellos quieren tener mansiones. Ellos quieren tener yates y quieren tener carros lujosos. Quieren tener aviones privados. Y los tienen. Ellos quieren manipular la mente de la gente para que la gente dependa de ellos psicológicamente y les dé grandes cantidades de dinero. Lo mismo que pasaba en el tiempo de Juan. Usted no necesita de ellos para tener una relación con Dios. Si usted fue perdonado, ¿sí? Si usted conoció a Cristo por medio de su evangelio, si usted está perseverando y está teniendo triunfo y victoria espiritual cada día de su vida, y si usted ha llegado al Padre por medio de Jesucristo, usted está completo. Usted está completo. Cualquiera que venga y le diga, mira, yo te traigo prosperidad, y por medio de nuestras enseñanzas tú te vas a acercar a Dios, dígale, no gracias, yo estoy completo, ya no quiero nada. Póngase de pie. ¿Está usted seguro de su comunión con Dios y con los hermanos? Aquí hay un espejo, aquí hay una tabla de comparación. Estamos en comunión si tenemos esto. Oremos. Gracias, Padre Santo.